Zacarías 1, el Dios que conforta y consuela. El primer capítulo de Zacarías hace una presentación del profeta, su contexto cultural, la condición de la nación frente a los conflictos internos y externos. Revela las primeras visiones proféticas que abordan las preocupaciones espirituales del pueblo, el consuelo ante los desafíos y sufrimientos provenientes del exilio, los intentos de reconstrucción de Jerusalén, del templo. Explora la dimensión celestial en el proceso de reconstrucción del universo simbólico de Israel. Los mensajes proféticos de Zacarías ocurrieron en el 8º mes del segundo año del reinado de Darío, octubre del 520 a.C., 2 meses después del inicio del ministerio de predicación de Ageo. Como Zacarías profetizó en un periodo sensible en ese tiempo después del exilio, no había un rey en Judá que correspondiera al ministerio del profeta. Por eso Zacarías registró su servicio durante el reinado del rey persa Darío I, conocido como Darío el Grande. Zacarías inició su libro con un recuerdo doloroso de la situación de Israel y de las circunstancias históricas que llevaron a sus dificultades contemporáneas. El profeta alertó al pueblo que el Señor es un Dios cuya ira arde delante del pecado, informando a su audiencia que el exilio babilónico ocurrió porque sus antepasados rechazaron obstinadamente las advertencias de los profetas que les suplicaron que se arrepintieran. La justicia de Dios se manifestó en respuesta al pecado, porque el Señor no toleró la práctica pecaminosa entre su pueblo. Ante esta situación, se presentan al profeta 8 visiones. La primera visión se registra en la segunda parte del primer capítulo. El profeta visualiza un grupo de caballeros con sus caballos que recibieron de Dios la misión de recorrer toda la tierra para evaluar su condición. Se evoca un uso en contextos militares porque eran armas estratégicas, lo que permitía que los ejércitos se movieran rápidamente y desarrollaran una amenaza ofensiva que sería imposible sin ellos. Su presencia indica poder soberano, juicio real. Hay una relación allí con un arbusto perenne que crece de 2 a 3 metros de altura y se lo usaba en la construcción de cabañas durante la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta conmemoraba la peregrinación de Israel en el desierto, reconocía las bendiciones de Dios en la época de la cosecha, proporcionaba una oportunidad para que el pueblo renovara o reiterara su pacto con el Señor. Así, la referencia a ese arbusto sugiere pasajes en donde la bendición y la protección de Dios sobre su pueblo eran primordiales. Esta asociación se adecua bien al propósito de Zacarías, de animar, de motivar a un pueblo desconsolado que necesita ánimo, protección y aceptación del Señor. Esto fue reforzado por la manifestación del ángel y su intervención divina en favor de la resolución rápida para la crisis y el fin del periodo del exilio predicho por Jeremías. En la segunda visión se retrata el encuentro del profeta con 4 cuernos señalados como responsables por dispersar a Judá. Mientras los carpinteros eran levantados para llenarlos de miedo, así en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Cercano Oriente, el cuerno representa fuerza, autoridad. La visión parece indicar que esos 4 cuernos retratan toda la oposición a Judá con enemigos que atacaban la nación por todos lados. Y para enfrentar a esos opositores, Dios levantó artesanos, agentes usados por el Señor en la restauración de su pueblo y la casa de culto. Se nos presenta la condición del pueblo de Dios después del exilio. El propósito principal es demostrar la protección divina, la acción del Señor ante los enemigos. Judá había sufrido tormentos por las naciones que buscaban su destrucción. Estas visiones revelan el juicio de Dios sobre las potencias. El Señor está al control de la historia y nunca debemos olvidar este hecho
No podemos subestimar la intervención de Dios en los asuntos humanos. Permitamos entonces que Él sea también soberano en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de repasar, de percibir en la historia tu interés permanente de cuidar, de proteger, de salvar, de restaurar, de unir. También percibimos la tendencia a la infidelidad de parte de tu pueblo, de tus hijos. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a no repetir esa historia, a ser fieles, a vivir fielmente contigo en armonía con tu voluntad. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.